Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema médico bastante común, pero que, bueno, a menudo genera ciertas dudas. Las lesiones hepáticas benignas en adultos. Hablamos de esas manchas o bultitos que a veces aparecen de forma casual, ¿no? En una ecografía o un TAC que se piden por otra cosa, o quedan síntomas muy leves. ¿Qué son realmente? Nos debemos preocupar. Para que sea práctico, vamos a seguir un caso clínico. Iremos descubriendo la información poco a poco, como si estuviéramos en la consulta, y analizaremos juntos cómo se llega al diagnóstico y qué se decide hacer, fijándonos en el razonamiento clínico. La idea es entender cómo se manejan estas situaciones. Empezamos por el principio, claro. El motivo de consulta. Tenemos una mujer de 42 años. Viene porque nota un dolor leve en la parte de arriba a la derecha del abdomen, en el hipocondrio derecho desde hace unas semanas. Y ya está. Eso es todo lo que sabemos al empezar. Pues sí, un punto de partida muy típico, la verdad. Un dolor ahí en el hipocondrio derecho puede ser por muchas cosas, ¿eh? Desde la vesícula, problemas musculares. Vaya, que hay que preguntar más. Lo primero sería entender mejor ese dolor. Podríamos saber más. ¿Desde cuándo lo nota exactamente? ¿Y cómo es? ¿Continuo? ¿Va y viene? ¿Es como un pinchazo o más bien una pesadez? ¿Se va hacia algún lado? ¿Hay algo que lo alivie o lo empeore? La comida, por ejemplo, o respirar hondo, ciertas posturas. Pues mira, la paciente dice que es más bien una molestia vaga, ¿sabes? No es un dolor fuerte. La nota de forma intermitente, no todos los días, desde hace unas 3 o 4 semanas. Y no le parece que tenga una relación clara con la comida, aunque sí que a veces, después de comer, nota como una pesadez ahí. No se le va ni a la espalda ni al hombro. Entendido. Vale. ¿Y ha tenido otros síntomas? eh, Algo como fiebre, escalofríos, o si se ha visto la piel o los ojos amarillos, lo que llamamos ictericia, náuseas, vómitos, ha perdido peso últimamente sin querer, o ha notado algún cambio en el color de la orina o de las heces. Son preguntas clave. Pues no, niega todo eso. Ni fiebre, ni ictericia, ni ha perdido peso. Tampoco refiere a otros problemas digestivos así llamativos. Y dice que la orina y las heces están normales. Perfecto. Muy importante. ¿Eh? En una mujer de esta edad, preguntar siempre por los anticonceptivos orales. ¿Los toma? ¿Y desde hace cuánto? Y por supuesto los antecedentes. ¿Sabe si ha tenido algún problema del hígado antes? ¿Alguna operación en el abdomen? ¿Otras enfermedades que puedan ser relevantes? Pues aquí tenemos un dato interesante. Sí que toma anticonceptivos orales. Dice que desde hace unos 15 años y de forma bastante continua. Y no recuerda haber tenido problemas de hígado ni operaciones previas. Ajá. 15 años de anticonceptivos. Ese es un dato, bueno, muy relevante. Hay que quedarse con él, porque algunas de estas lesiones benignas del hígado tienen relación, ¿sabes? Bien, pues ahora la exploración física. Si le exploráramos el abdomen, ¿qué iríamos a buscar? Palparíamos con cuidado, ¿no? Buscando dónde le duele, sobre todo en esa zona, el hipocondrio derecho. Intentaríamos ver si el hígado está más grande de lo normal, lo que llamamos hepatomegalia, Ujú. si palpamos alguna masa, algún bulto, o si hay signos de que el peritoneo, que es la telilla que recubre todo por dentro, esté irritado. Vale, imaginemos que al explorarla lo único que notamos es una ligera molestia, muy leve, cuando apretamos un poco más profundo en el hipocondrio derecho. Pero no hay defensa, no hay signos de irritación, el hígado parece de tamaño normal y no se palpa ninguna masa clara. Bien, entonces, resumiendo un poco. Mujer de 42 años, dolor leve y vago en hipocondrio derecho, usa anticonceptivos desde hace mucho y la exploración es, bueno, bastante normalita, ¿no? Salvo esa pequeña molestia. Con esto, aunque no hay que olvidar la vesícula u otras cosas, sí que tenemos que empezar a pensar en la posibilidad de que haya alguna lesión ocupando espacio en el hígado. Y dentro de las benignas, ¿cuáles son las más frecuentes en adultos? Pues las que más suenan siempre son el hemangioma, la hiperplasia nodular focal, que a veces se oye como HNF, el adenoma hepatocelular y los quistes simples. Esas, ¿verdad? Exactamente. Esos son, digamos, los 4 sospechosos habituales benignos. Y cada uno, pues, tiene sus características. El quiste simple, básicamente, es una bolsita de líquido. Lo normal es que no dé ningún síntoma y se encuentre de casualidad, en una eco por otro motivo. Este es el tumor benigno más frecuente del hígado. En realidad es como un ovillo de vasos sanguíneos,
Como el quiste, suele ser un hallazgo casual y rara vez da problemas. La hiperplasia nodular focal, la HNF, también es frecuente, sobre todo en mujeres jóvenes y de mediana edad. Y aquí sí, los anticonceptivos, bueno, se sabe que pueden hacer que crezca, aunque no parece que sean la causa directa, ¿eh? La mayoría no dan síntomas o como mucho un dolor leve. El riesgo de que sangre o se rompa es bajísimo, casi nulo. Y luego está el adenoma hepatocelular. Este es menos común que la HNF, pero su relación con los anticonceptivos orales es mucho más fuerte. Pueden inducir que aparezca y que crezca. Y este sí tiene más importancia clínica, porque tiene un riesgo real, aunque sea bajo, de complicarse. Puede sangrar, puede romperse e incluso en un pequeño porcentaje puede malignizar con el tiempo. Además, suelen ser más grandes que las HNF. Aunque, ojo, nunca hay que descartar de entrada algo malo, ¿eh? Pero en este escenario concreto, mujer joven, dolor leve, uso prolongado de anticonceptivos, la sospecha de una de estas lesiones benignas es, pues, bastante alta. ¿Qué prueba de imagen pediríamos para empezar a mirar? Pues lo lógico sería empezar con una ecografía abdominal, ¿no? Es una prueba accesible, rápida, no usa radiación, suele ser el primer paso. Correcto. La ecografía nos da una primera visión muy útil. A ver, un quiste simple, por ejemplo, se ve como una imagen negra, anecoica decimos, redondita, bien definida. Fácil. Un hemangioma típico, en cambio, suele verse como una mancha más brillante que el resto del hígado, hiperecogénica, homogénea y bien delimitada. Pero la HNF y el adenoma, esos pueden tener aspectos más variados en la eco. A veces se parecen al hígado normal, otras veces son más oscuros y puede ser difícil distinguirlos entre sí o de otras cosas, solo con la ecografía. Entendido. Vale, pues supongamos que la ecografía de nuestra paciente muestra una lesión sólida. O sea, no parece líquido, no es un quiste, mide unos 4 centímetros, está en el lóbulo derecho del hígado, se ve bien delimitada y su aspecto, su ecogenicidad, es parecido al del tejido del hígado normal. No parece claramente un hemangioma típico. De acuerdo. Si la ecografía nos enseña una lesión sólida que no podemos decir con seguridad qué es, el siguiente paso lógico es una prueba de imagen más avanzada. Normalmente una tomografía computarizada, un TAC, o una resonancia magnética, una RM, y ambas hay que hacerlas con contraste intravenoso. Estas pruebas son clave porque nos permiten ver cómo se comporta la lesión cuando le llega el contraste por la sangre, en diferentes momentos, ¿sabes? En fase arterial, portal, tardía. Ese patrón de cómo capta y lava el contraste es como una huella dactilar que nos ayuda muchísimo a diferenciar entre HNF, adenoma y otras posibilidades. Por ejemplo, simplificando un poco, un hemangioma típico capta el contraste despacio desde fuera hacia adentro, como si se fuera rellenando poco a poco en las fases más tardías. Lo característico es que se enciende mucho. Capta contraste de forma intensa y homogénea, casi de golpe al llegarle en la fase arterial. Y luego se mantiene con una intensidad parecida un poquito superior al hígado. A veces tiene una cicatriz en el centro que en la resonancia se ve muy brillante en algunas secuencias, en T2. Y el adenoma, este suele captar contraste también en fase arterial, pero a menudo de forma menos homogénea, y tiende a lavarlo rápidamente, o sea, se vuelve menos intenso que el hígado en las fases siguientes. Y a veces se ven signos de que ha habido pequeños sangrados dentro. Vale. Imaginemos que a nuestra paciente se le hace una resonancia magnética con contraste. Y lo que muestra es esa lesión de 4 centímetros que capta contraste de forma intensa y homogénea en la fase arterial inicial. Pero no se ve una cicatriz central clara y en las fases más tardías se mantiene ligeramente más brillante, más hiperintensa que el hígado. Con estos hallazgos y el antecedente de los anticonceptivos, ¿podemos estar seguros de si es un HNF o un adenoma? Esa es la pregunta del millón a veces. Diferenciar entre una HNF que no tenga la cicatriz típica y un adenoma solo por la imagen puede ser complicado, sobre todo si el adenoma no ha sangrado ni tiene otras características así muy llamativas. Que no se vea la cicatriz no descarta una HNF, y aquí el contexto clínico es fundamental. Los 4 centímetros están un poco ahí, en el límite. Si la lesión midiera, no sé, 6 centímetros, o si la imagen sugiriera algún sangrado, por pequeño que fuera, pues la sospecha de adenoma sería mayor y quizá la actitud cambiaría. Necesitaríamos una biopsia. Pues mira, generalmente intentamos evitarla.
Si la imagen es muy típica de hemangioma o de HNF, no suele hacer falta. Y en los adenomas también preferimos no biopsiar por el riesgo de que sangre. Se reserva para casos muy dudosos o si de verdad hay una sospecha de que pueda ser algo malo. Dar un manejo inicial sin biopsia. Entendido. Entonces, ¿cómo se manejaría cada una de estas lesiones benignas una vez que tenemos ya una sospecha diagnóstica más o menos clara? Pues el manejo varía muchísimo. Depende totalmente del tipo de lesión. Quiste simple. Si no da síntomas, nada. Absolutamente nada. Si es muy grande y molesta porque comprime algo o duele, pues se puede valorar pincharlo para vaciarlo o quitarle el techo con cirugía, normalmente por laparoscopia, que es menos invasivo. Hemangioma. La inmensa mayoría, sobre todo si son pequeños, menos de 5 centímetros, y no dan síntomas, solo necesitan un control al principio para ver que no crecen, y luego ya está nada más. Si son muy grandes o dan síntomas, o sigue habiendo dudas de que son, o hay un riesgo teórico de que se rompan, que es rarísimo, pues se puede plantear operar. Hoy en día, la técnica que más se usa es la enucleación. Es como despegar con cuidado el hemangioma del hígado sano, y así se conserva más hígado que con las resecciones de antes. Hiperplasia nodular focal, HNF. Estas por lo general no requieren tratamiento, ni siquiera seguimiento a largo plazo si el diagnóstico está claro. Aunque los anticonceptivos pueden influir en que crezcan, la recomendación de quitarlos no es tan estricta como en el adenoma. Solo se opera si son muy grandes, dan síntomas que no se van o si el diagnóstico sigue sin estar totalmente claro. Adenoma hepatocelular. Amigo, aquí la cosa cambia. Aquí sí es crucial suspender los anticonceptivos orales. Fundamental. Si la lesión es pequeña, menos de 5 centímetros, y no da síntomas, una vez quitados los anticonceptivos, lo que se hace es un seguimiento estricto con pruebas de imagen, por ejemplo, una resonancia cada 6 o 12 meses, esperando que se haga más pequeña o que por lo menos no crezca. Pero si mide más de 5 centímetros, o da síntomas, o ha sangrado, o hay dudas de si podría ser maligno, o si aparece en un hombre, porque en hombres el riesgo de malignización es mayor, entonces la recomendación habitual es la cirugía para quitarlo, precisamente por ese riesgo de complicaciones, sangrado, ruptura o transformación maligna. Perfecto. Volviendo entonces a nuestro caso. Mujer de 42 años, lesión de 4 centímetros, que podría ser HNF o adenoma, y lleva 15 años con anticonceptivos. ¿Cuál sería el enfoque más prudente aquí? Pues mira, dada la duda entre HNF y adenoma, que no siempre es fácil distinguirlos por imagen, como decíamos, el tamaño, 4 centímetros, que está ahí cerca del límite de 5 centímetros, y el factor clave de los anticonceptivos. Una estrategia muy razonable sería, primero, recomendar firmemente que suspenda los anticonceptivos orales, eso sí o sí. Y segundo, programar un control con resonancia magnética en unos 6 meses, más o menos. Si en ese control vemos que la lesión ha disminuido de tamaño, o al menos se mantiene estable, pues eso reforzaría la posibilidad de que fuera un adenoma que responde al quitar las hormonas o una HNF estable, y podríamos seguir vigilando. Pero, si por el contrario, la lesión hubiera crecido a pesar de haber quitado los anticonceptivos, entonces habría que replantearse seriamente la opción de operar. Por supuesto, todo esto hay que hablarlo muy bien con la paciente, explicándole los riesgos y beneficios de cada opción, ¿eh? Queda bastante claro todo el proceso, sí. Si tuviéramos que resumir los puntos esenciales sobre estas lesiones hepáticas benignas para que queden bien grabados, ¿cómo lo haríamos? Claro, podemos destacar varios aspectos clave. A ver, Claro, podemos destacar varios aspectos clave. A ver, ¿quién las tiene? Pues cualquiera, ¿no? A menudo se pillan de casualidad. Pero ojo, el uso prolongado de anticonceptivos orales es un factor de riesgo conocido, sobre todo para los adenomas y para que crezcan las HNF. También otros factores, como el síndrome metabólico, pueden influir. ¿qué son exactamente? Son crecimientos benignos, no cancerosos, de diferentes partes del hígado. Vasos sanguíneos, hemangioma, células del hígado que crecen de más, HNF, un tumor benigno de las células epiteliales, adenoma, o simplemente líquido acumulado, quiste. Dan síntomas. La mayoría no. Y cuando los dan, suele ser un dolor leve o una sensación de bulto arriba a la derecha. Es muy raro que causen ictericia, que se ponga uno amarillo. ¿Cómo se diagnostican? Fundamentalmente con pruebas de imagen. La ecografía es el primer paso. Y luego el TAC y la resonancia magnética con contraste son esenciales para ver bien las lesiones sólidas, cómo captan ese contraste. La biopsia se usa poco, solo si hay muchas dudas. ¿Hay que tratarla siempre? No, que va, ni mucho menos. La mayoría,
Quistes simples sin síntomas, hemangiomas pequeños, HNFs típicas, solo necesitan una vigilancia inicial o ni eso. Los adenomas son el caso especial. Hay que quitar los anticonceptivos y decidir entre vigilar de cerca o operar, según el tamaño y los síntomas. La cirugía se reserva para lesiones que dan problemas, síntomas, tamaño grande, riesgo de complicaciones en los adenomas o cuando no estamos seguros de qué son. Y un mensaje importante: no toda masa que se ve en el hígado es cáncer. Hay que mirar siempre el contexto de la persona, edad, sexo, si toma anticonceptivos y las características que vemos en las pruebas de imagen. Eso es crucial para diferenciar lo bueno de lo malo y decidir qué hacer. Excelente visión de conjunto. Sí, nos queda claro que ante un hallazgo en el hígado lo importante es no alarmarse de entrada, sino estudiarlo bien con las pruebas adecuadas y valorar toda la información antes de tomar decisiones. Y ya para terminar, una reflexión que me surge de todo esto. Vivimos en una época en la que hacemos muchísimas pruebas de imagen, cada vez más sensibles, y claro, detectamos muchas cosas. Pero esto nos plantea un desafío, ¿no? ¿Dónde está el límite entre detectar a tiempo problemas serios y acabar medicalizando en exceso hallazgos que son casuales y benignos, como muchos de los que hemos hablado hoy, generando preocupación, más pruebas? Encontrar ese equilibrio es, un arte en la medicina de hoy en día.